En Autex Academy, creemos que la capacitación es la clave para impulsar tu futuro. Por eso, hemos creado una plataforma renovada para que aprendas, te certifiques y sigas creciendo. Un espacio diseñado para ofrecerte formación práctica y especializada, con contenidos pensados en los retos de la industria automotriz actual y en tus metas profesionales. Aquí encontrarás cursos en línea y presenciales, tutoriales paso a paso, tips técnicos, podcasts especializados, webinars interactivos. Todo respaldado por expertos, con material actualizado y útil, creado para transformar la manera en que aprendes y aplicas tu conocimiento cada día. Autex Academy, formación real para autoexpertos. En conjunto con ustedes. La realidad es que hoy como compañía estamos trabajando mucho en este tema preventivo y mantenimientos que nos ayuden a hacer la vida útil de las unidades mucho más eficientes. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo. Vamos a estos proyectos que nacen desde Autex Academy, nuestra área de capacitación para clientes. Y pues la realidad es que estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudarles y ir sumando. Todo sea bienvenido. Muchísimas gracias. Y pues para quienes no nos conoce, Grupo Innovación es una firma que tiene más de 20 años en el mercado, que se dedica a la administración de riesgos del transporte. Hemos logrado generar un modelo único donde la prevención en seguridad vial, el programa de seguros, la tecnología, la prevención, generan un ambiente óptimo para que las empresas de transporte tengan menos siniestros. Así es que muchas gracias por estar aquí y si quieres, Diego, pues arrancamos y ahorita vamos presentando a nuestros participantes. Claro que sí. Empezamos, justo aquí también ya tiene su cámara prendida Arturo González, que es nuestro experto que nos va a ayudar a compartir el tema y el webinar del día de hoy. La realidad es que Arturo tiene muchos años de experiencia en estos temas y estamos seguros de que van a aprender mucho de todo lo que tenemos que compartirles hoy. Muchísimas gracias. De este lado tenemos a Daniel Domínguez. Él está a cargo del área de inspección de talleres y para que ustedes sepan, en esta área revisamos todas las reparaciones que tienen nuestros asegurados. El año pasado su área generó ahorros por más de 15 millones de pesos para nuestros asegurados al tener una revisión en evaluaciones de una manera casi me atrevo a decir quirúrgica. Así es que nos da mucho gusto que esté aquí también con nosotros. Y creo que tenemos un video ahí para arrancar el tema, pero pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos encanta el programa de Autoexpertos y pues espero que disfruten mucho de esta sesión que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Bienvenidos todos. Empezamos. Gracias. Bueno, aquí nada más les quiero dar una pequeña introducción. Estamos hablando de cómo reducir riesgos y vamos a hablar del mantenimiento preventivo y correctivo. Y para poder abordar el tema, hemos preparado en conjunto un pequeño video para dar contexto de estos términos que muchos de ustedes ya conocen, pero para poder arrancar. Adelante. ¿Qué tipo de mantenimiento vive hoy tu flotilla? El mantenimiento es el conjunto de actividades que permiten conservar cada unidad en condiciones óptimas de seguridad, confiabilidad y operación. Mantenimiento preventivo. Se realiza de forma programada por kilometraje, tiempo u horas de uso para evitar fallas antes de que aparezcan. Mantenimiento predictivo. Se basa en datos, tendencias y monitoreo del desgaste real de la unidad para anticiparse a una falla antes de que impacte la operación. Mantenimiento correctivo. Ocurre cuando la falla ya se presentó y es necesario la unidad para restablecer el funcionamiento.
Tomar la decisión correcta puede ser la diferencia entre una unidad disponible para circular en carretera o una unidad detenida. Y pues, sin más, le doy la palabra y la bienvenida a Arturo González de Autoexpertos y a Daniel Domínguez de Grupo Innovación. Espero que lo disfruten. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a todos. Pues vamos a iniciar con el contenido. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del sistema de frenos, de suspensión, también de iluminación y al final vamos a dar unas conclusiones de todo lo que conlleva, pues, no decidir a tiempo sobre los mantenimientos preventivos y predictivos. Para mí, el sistema de frenos es el componente más crítico en la gestión de riesgos de cualquier flota. Vamos a iniciar por ese. Y el mantenimiento preventivo de los frenos debe de realizarse de manera periódica. Y esto va a depender de la operación de cada flotilla, el desgaste que va a tener el sistema de frenos. Hay algunos puntos que deben de llevarse de manera periódica por tiempo, no por desgaste. Vamos a nombrar algunos y vamos a ir viendo tips y algunos datos que tenemos que tomar en cuenta siempre que hacemos un mantenimiento preventivo para nuestros vehículos. En este caso es un mantenimiento preventivo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en el sistema de frenos de aire, que es el que generalmente se utiliza en vehículos pesados, que se queda más desgaste por el tipo de vehículo, por el tipo de trabajo que le damos a nuestros vehículos, su mantenimiento comprende el drenado diario de los tanques de aire. Todos los depósitos de aire se tienen que drenar. Esto es una tarea que, si bien no se puede hacer en el taller o no tenemos la posibilidad porque el vehículo sale diario, pues sí hay que encomendársela al operador. Sí o sí se tiene que hacer un drenado de tanques. Se tiene que hacer una inspección de la carrera de la cámara de freno o rotochamber, tortuga, como en muchos lados lo nombran diferente, ¿no? Creo que el nombre más común es el rotochamber. Hay que revisar la carrera. Hay que revisar o reemplazar las balatas y tambores de manera frecuente. Sobre todo la revisión es importantísimo. Y también hacer una prueba de caída de presión. Ahorita voy a explicar paso por paso qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo esta inspección o este mantenimiento preventivo. Para el drenado de tanques, hay que vaciar los tanques. Todos tienen una purga ya de antemano. Sabemos que traen secadores y traen muchos componentes para tratar de evitar la acumulación de humedad, pero la verdad que por más que buscamos cómo prevenir esa formación de humedad en los tanques, es imposible. Siempre se va a formar cierta humedad. Hay que purgarlos, pero no nomás es para sacar el aire, también es para revisar si ya tenemos algún tipo de contaminación aceitosa. El encontrar humedad, encontrar pues condensación del aire es normal. Eso es completamente normal y por eso se hace, para evitar que una corrosión en los tanques, en las líneas, que pueda detonar un desgaste prematuro de los componentes. Pero encontrar aceite ya es una señal compleja, es una señal que tenemos que tomar acciones inmediatas. Indica que el compresor puede estar pasando aceite o algún otro componente, y esto puede dañar directamente los sellos de las válvulas, todos los componentes que vienen con caucho, que vienen con plásticos, vienen con algún material flexible, tienden a perder su forma, sus diámetros, sus dimensiones, y vamos a empezar a tener problemas de desgaste prematuro y o hasta una pérdida completa del sistema de frenos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero reemplazar el compresor si tenemos alguna contaminación por aceite, revisar si fue únicamente el compresor, que es lo más común que puede provocar una contaminación, revisar secadores, descontaminar líneas y o reemplazarlas. En el caso muy extremo que ya se contaminó todo de aceite, definitivamente hay que reemplazar las líneas para evitar que los componentes donde hay sellos de hule, de plástico, de nitrilos, de algún material flexible, puedan llegar a deformarse. Los sistemas de frenos incluyen, como les comentaba, secadores, pero aún así existe muy alta posibilidad o probabilidad de que se contaminen de humedad. Esto sobre todo si el ambiente donde nosotros manejamos, donde trabajamos o donde nuestros vehículos rondan,
es un ambiente húmedo, ¿no? Pues sabemos que en las costas la humedad está al 70-80% del ambiente, ¿no? Entonces es importantísimo que esto del purgado sea una tarea que, si bien no es en el taller, una tarea asignada al propio operador para evitar este tipo de problemática. La otra es la inspección de la carrera de la cámara del freno, o sea, del rotochamber. Es importante estar monitoreando qué tanto recorre el vástago a la hora que yo freno para que las balatas hagan su compresión. En algunos vehículos, este rotochamber, tortuga o cámara de frenado tiende a perder ajuste por el desgaste de las balatas. Algunos se ajustan automáticamente, pero la mayoría que no son autoajustables nos va a dar un indicio de qué tanto desgaste tengo en las balatas. Y cuando se va perdiendo ese ajuste, el frenado tarda un poco más, fracción de segundos. Pero en la cuestión de un incidente o un accidente, sabemos que esa fracción de segundos es la diferencia entre un siniestro o que el vehículo siga circulando. Entonces es importante revisar que no exceda 2 pulgadas, 2 pulgadas de recorrido, y que es exactamente el mismo en los dos rotochamber de cada eje. Es decir, tengo que estar monitoreando que todos los ejes tengan la misma carrera en el rotochamber. Si traigo 2 ejes, pues en los 2 ejes, y los ejes delanteros, si todavía utilizo el tipo rotochamber, también tengo que revisar que el rotochamber sea exactamente el mismo, del diámetro, digamos un 30-30, no puedo mezclar un 26 y un 30, tiene que ser 30-30. Igual, ya no se diga también en el uso de vástagos cuadrados, que es muy escaso, pero todavía por ahí vemos rotochamber con vástago cuadrado. No se puede mezclar, tiene que ser vástagos del mismo tipo. Si es redondo, que es el más común, tengo que tener los dos vástagos, los dos rotochamber con vástago redondo, para evitar que la respuesta al frenado sea exactamente la misma para los dos conjuntos de ruedas, para que el eje frene parejo y tengamos un control preciso de la unidad. Otro punto súper importante y que no puedo pasar por alto es que jamás debes de retirar las abrazaderas que cierran el rotochamber si no tienes la experiencia y si no tienes la herramienta adecuada. Este proceso ha generado muertes, ¿sí? Entonces sí es muy importante que de ninguna manera se retiren las abrazaderas del rotochamber, porque traen resortes a muy alta presión que pueden expandirse y reventar o botar las piezas hacia afuera y producir algún golpe o causar daños muy graves a las personas y o también al material. De hecho, los rotochamber con abrazaderas ya se están descontinuando, ya se pide o se promueve el uso de rotochamber sellados que no tienen la manera de cambiar el diafragma, que no tienen la manera de darle servicio, pero son más seguros. Entonces, sí es importante, no se deben de reemplazar para nada, o sea, no se deben de quitar las abrazaderas si no tengo el conocimiento, si no tengo la herramienta y conozco los riesgos que eso conlleva. Otro componente que va a ser común que se desgaste son las balatas o pastillas. Este componente se tiene calculado que se va a desgastar sí o sí. Es decir, si mi sistema de frenos está funcionando como debe de ser, las balatas se van a desgastar. ¿Qué tanto? Bueno, eso va a depender de la operación, porque si mis unidades transitan donde hay mucha contaminación de polvo, de abrasivos, y o si las balatas que estoy utilizando no son las adecuadas para el tipo de peso que cargan mis unidades, también va a tener un desgaste prematuro muy diferente a una unidad que está bien calculado el peso, que los utilizo en carretera donde no tengo contaminantes y que pueden llevar una vida útil normal. Lo que sí se recomienda es revisarlas cada 10,000 kilómetros. ¿Pero qué tengo que revisar? Bueno, hay que revisar el espesor, que esté dentro de especificaciones, que no tenga ninguna grieta. Cuando tenemos grietas, significa que la balata ha asentado de manera irregular y ha tenido una deformación en su zapata. Tenemos que buscar marcas de calentamiento, de contaminación. Si por algún motivo yo encuentro contaminación aceitosa en las balatas, inmediatamente se tienen que reemplazar. Si escucho algún tipo de rechinido al frenar, también se deben de reemplazar. Cuando voy a instalar balatas, algo que es importante que muchos omitimos es identificar que las balatas que voy a instalar cuenten con las mismas características de fricción, el coeficiente de fricción, ¿sí? Porque si ya estoy teniendo un rendimiento óptimo en mis balatas e instalo unas con un diferente coeficiente de fricción,
puedo tener dos efectos. Uno, que se desgasten muy rápido o que me desgasten el tambor, que me deformen el tambor porque el coeficiente de fricción sobrecalienta el tambor y puede llegar a deformarlo o a desgastarlo. Esto también, pues, me genera un problema, ¿no? Ok, mi balata ya no se acaba de manera regular, pero el tambor sí. Y obviamente el tambor es mucho más caro. Por eso es importante poner atención en el coeficiente de fricción que estoy usando para buscar el mismo tipo de coeficiente de fricción, ¿sí? Los tambores, como comentaba, también sufren desgaste y deformaciones. Hay que revisar que no estén ovalados y por ahí tiene una leyenda donde viene el diámetro máximo interno. Es decir, cada vez que se rayan, se desgastan, pues se les da una rectificada, pero también no son eternos. Hay un punto en el que ya no hay retorno. Si nuestros tambores ya rebasaron ese diámetro interior, debemos de cambiarlo porque ya no es seguro. La deformación va a ser tal que a la hora que se ejerza esa presión por parte de las balatas hacia el tambor para frenar el eje, va a deformarlo y el frenado se va a sentir esponjoso y vamos a tener problemas para controlar la unidad. Otro punto que es muy común que omitimos es el probar la caída de presión de los tanques. Y esto se debe de hacer con el motor apagado. Primero cargamos los tanques, vemos cuánto tardan en cargar, ¿sí? Que alrededor más o menos de 3 a 7 minutos puede variar, pero no más, en cargar de 100 a 120 libras, que es la presión normal de operación. Una vez que tenemos el tanque de aire cargado, que alcanzó su parámetro regular de operación, vamos a apagar el motor y pisar el freno. Obviamente el freno de mano liberado, únicamente el freno normal lo pisamos y monitoreamos cuánto tiempo tarda en caer la presión de aire. La presión no debe de superar las 3 psi por minuto en un camión sencillo, normal, regular, un tractocamión con sus dos ejes y los ejes traseros y obviamente el delantero, ¿no? Entonces eso nos va a dar indicio si tengo problemas en alguna membrana, si tengo problemas en alguna conexión, en algún componente que empieza a fugar y que ya me está dando indicios que ocupo reemplazarlo. También es una manera de prevenir, ¿no? Eso es un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Hay que revisar todas las líneas de aire y los componentes mecánicos. En ocasiones, como les comentaba, si todo sale bien, las balatas se van a desgastar. ¿Sí? Y si no se desgastan, ¿qué está pasando? Pues porque no está frenando. Esa rueda no está frenando o ese eje no está frenando de manera adecuada. Tenemos un frenado en algún otro eje, pero este no está frenando. Por eso es importante monitorear que las balatas se estén desgastando y que se estén desgastando de manera pareja, correcta. El mismo espesor en ambas balatas, que no tengamos grietas, que no tengamos sobrecalentamiento y que todas las partes mecánicas tengan su movimiento tal y cual como debe de ser. Bueno, si detectas cualquier anomalía en estos puntitos que acabamos de ver, nos indica que ya el mantenimiento preventivo ya no es nada malo que tienes que hacer, sino que tenemos que ya irnos a un mantenimiento correctivo. Si vemos que un gavilán, una barra de levas, como le nombran, o gavilán, porque ya sabemos que hay muchos modismos, ya no tiene el mismo recorrido, tiene mucho juego o algo, pues ahí nos da un indicio de que tenemos que sí o sí revisar por qué se está atorando, si los bujes, si la matraca no está funcionando, si las balatas tenemos un problema de que están cargándose a un lado, que no están asentando de manera regular, pues lo ideal es cambiar balatas con todo y sus herrajes y resortes para garantizar que se retraigan de manera inmediata y que podamos contar con un buen frenado en la siguiente ocasión que se necesite el freno. Bueno, con esto son los mantenimientos preventivos y créanme que esto comparado con un mantenimiento correctivo o con un siniestro sale casi regalado. Dani, platícanos un poco, ¿te ha tocado ver omisiones en el sistema de frenado, en mantenimiento de frenado? Hola Arturo, buenos días a todos. Sí, cómo no, fíjate que ahorita que estás mencionando todos los mantenimientos preventivos que se debe realizar al vehículo, es muy importante no dejar pasar los correctivos, ¿no? Sí me ha tocado ver en el día a día, acá en el trabajo de siniestros, de ir a ver unidades que se volcaron o tuvieron esta famosa carambola, pero que se fueron contra 7, 8 unidades ocasionando pues desastres, ¿no? No nada más
al mismo vehículo, al mismo camión, sino también a la carga, daños a terceros, a los vehículos, hasta pérdidas humanas, lamentablemente. Y cuando vamos a los talleres y revisamos las causas que lo ocasionaron o las posibles causas, pues nos hemos dado cuenta que tiene mucho que ver el mal estado del sistema de frenos que tiene el vehículo. ¿Por qué? Pues porque aunque pises el pedal, este simplemente no reduce su velocidad y se sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador? Pues tomar medidas pues ya correctivas en la conducción, irse a las rampas de frenado, muchas veces no llegan a eso, se van al acotamiento, causan daños a las carreteras y bueno, eso también implica gastos federales, ¿no? Y sí, bien mencionabas, fíjate, hay veces que le cambian las balatas a los vehículos, pero luego no se toman en cuenta los herrajes, todos los componentes que mencionaste, ¿no? El gavilán, la matraca, no los toman en cuenta, ya presentan algún tipo de oxidación, desgaste o falta de juego, ya no tienen la misma fuerza mecánica, ¿no? Ni neumática que puede tener un componente de estos. El tener en buen estado el sistema de frenos no nada más sería en la parte mecánica, ¿no? Pues también estamos viendo la parte de sistema de aire, bien mencionabas el rotochamber, ¿no? La presión de las mangueras siempre debe ser la adecuada, que nos encontramos mucho, que siempre tienen fugas y el operador a lo mejor no lo reporta a su jefe de mantenimiento, siguen así por querer llevar la carga, no, no quieren o hacen caso omiso a esos ruidos, a esa pérdida de presión, a esas vibraciones, o que si ya empezó de repente a fugar así un poco de grasa, no, ni siquiera se fijan en los valeros, llantas que no sé si han notado en las carreteras, bueno, sí lo veo mucho así, de que luego las llantas ya van vibrando y se nota cómo va una, ¿no? Y yo, pues, cuando sucede eso, yo, pues, mejor me cambio de carril o dejo que se vaya el tráiler o me voy a un lado. ¿Por qué? Porque esa llanta se va a salir, ¿no? ¿Y por qué se va a salir? Pues porque ya tiene un desgaste en los valeros que tú cuando les preguntas luego a los operadores, oye, pues que no te diste cuenta de esto y me dicen, sí, fíjate que es que sí, sí notaba, pero yo ya le cambié las balatas. Ah, caray, y no te revisaron todo el sistema. Ah, no, no me dijo nada el mecánico, o no lo pidieron. Pues me comentó algo que para la próxima hay que hacerlo. No, pues ya si te lo está recomendando el mecánico, el técnico especialista de frenos, pues ya se tiene que hacer, principalmente por la seguridad que deben de llevar estos vehículos en la conducción. Y como lo comenté, no nada más hacia ellos, no nada más hacia el operador y a la carga, ¿no? Porque aparte de como lo comenté, la pérdida de la carga que lleva, ¿no? Por una volcadura o un desastre por colisión, ¿no? No nada más es la pérdida, económica, ¿no? Sino también ya, lamentablemente, humana. Sí, sí, cómo no, Arthur, tienes mucha razón en eso, pero fíjate, también estaba viendo, fíjate que nos hemos encontrado con tractocamiones con el sistema de ABS puenteado. ¿Para que no funcione? Bueno, pues es que si tiene el sistema de ABS es por algo, ¿no? Dicen los operadores, no, pues que a mí no me sirve el sistema ABS, ¿no? Pues cómo no, pues es un sistema antibloqueo de frenos y si lo lleva el camión, pues es porque lo requiere para una ayuda en el bloqueo de los frenos, ¿no? Para que simplemente te ayude a que el vehículo no se te colee, no se salga de su carril. Entendemos que son vehículos con carga, y que el ABS es un apoyo, pero pues no hay que puentearlos. Hay que tener una, eh, una buena inspección también de este sistema y módulos de ABS. Sí, así es, Dani. Fíjate que el omitir cuestiones de frenado, pues yo creo que es la mayor parte de accidentes graves, ¿no? Que lamentablemente detonan o terminan en pérdidas de la vida, pérdidas materiales muy altas, y a veces dices, híjole, nomás eran las balatas que ya estaban gastadas o eran que se contaminaron de aceite, como comentaste tú, los valeros, ¿no? Y ¿sabes cuál es otro de los puntos también muy grave? Que la mayoría que vamos en carretera, vemos un camión y, ay, no manches, era fulana marca, híjoles, era tal, y va cayendo el prestigio de tu empresa, nada más por mantenimientos, que se pudieron haber hecho de manera, pues no te digo que gratis, ¿no? Pero si comparas el costo que tiene un mantenimiento preventivo
contra un siniestro y aparte que está tu imagen. Eso es importantísimo. Ya no vas a confiar en que ves cada, no sé, cada 2, 3 días un accidente de un camión de tal marca, ¿no? De tal paquetería, de tal empresa, transportista. Entonces ahí como que también hay muchas cosas en juego que no podemos dejar pasar por alto. Es correcto, es correcto. Y fíjate que en el medio asegurador, pues las aseguradoras, pues, ¿qué es lo que hacen? Van y te amparan el siniestro, pero ellos tienen o toman mucho en cuenta lo que son los agravamientos de daños, ¿no? Es como cuando dices, oye, ¿por qué se inundó tu coche? Ah, pues es que yo vi que estaba inundado y me metí aún así, ¿no? Pues ya lo agravaste y esa fue tu declaración. Si los peritos especialistas de las compañías de seguros o de despachos de investigación hicieran una revisión de cuál fue la verdadera causa del vehículo, ya hubieran rechazado por lo menos el 80% de los siniestros a consecuencia de un mal mantenimiento al sistema de frenos, ¿no? Sí, así es. Fíjate que otro sistema también importante que a veces no lo pasamos un poquito por alto es la suspensión. El propósito de la suspensión es absorber las irregularidades del camino para que se pueda controlar el vehículo. Esto se logra acoplando partes sólidas con partes flexibles. Sabemos que por las cargas que manejan los vehículos pesados, necesitamos partes muy duras, sólidas, pero también tenemos que buscar una parte que amortigue que absorba esa vibración tan alta o esos golpes tan fuertes por la carga para que pueda ser controlable el vehículo. La suspensión provee dos propiedades importantes. Tiene que tener elasticidad para que evite que las diferencias del terreno se transmitan al vehículo y esto pueda descontrolar al operador. Y también una amortiguación para que evite que también el bamboleo de esas partes flexibles, como pueden ser las muelles o las bolsas, no provoque también un cabeceo demasiado excesivo y que la carrocería pueda jalar el vehículo completo para un lado, ¿no? Por la carga, ¿no? Imagínate, no sé, 20, 30 toneladas en una caja que se sacudan, pues la inercia que genera esto es tremenda y va a jalar, va a levantar las llantas del piso, ¿sí? Entonces, una de las partes importantes que poco vemos de la suspensión es que tiene la función de mantener las llantas o neumáticos en contacto con el piso para que no pierdas el control. Como en todos sistemas, hay piezas de mayor desgaste y que se consideran de reemplazo, que es lo más común es que se van a desgastar y que si todo marcha bien, tengo que cambiarlas de manera periódica. Y voy a hacerte mención de lo que te comenté la vez pasada, ¿no? Cuando me preguntan, oye Arturo, ¿cada cuándo tengo que hacer el mantenimiento a mi motor de arranque? Oye, ¿cada cuándo tengo que hacer el mantenimiento al alternador? Bueno, mira, el mantenimiento preventivo tienes que hacerlo poquito antes de que se dañe. ¿Cuándo se va a dañar? Pues no sé, porque no conozco tu operación. No es lo mismo un vehículo que sale a carretera y que día y noche está trabajando, el desgaste del alternador es de un tipo, a un vehículo que lo prendes en la mañana, trabaja 6, 7, 8 horas, lo apagas y todos felices, ¿no? El desgaste es totalmente diferente. Por eso es importante la parte de los mantenimientos predictivos, donde analizo el desgaste de mis componentes y puedo poner en consideración los intervalos de mantenimiento que más me convienen, intervalos de mantenimiento preventivo que más me convienen. En el caso de la suspensión, las piezas que más van a mantener daño son las rótulas, las terminales y los bujes. Un punto importante y que se ha puesto mucho de moda son los bujes. De repente vemos los bujes de caucho y los bujes de poliuretano. Los de caucho pues son los que toda la vida han sido, ¿no? ¿Qué tienen de características? Un buje de caucho me va a ofrecer mayor flexibilidad, comodidad y una conducción más suave. Es más barato, es un poco menos costoso y es ideal para cargas moderadas. No significa que no lo puedo usar en vehículos pesados, no, que el componente donde va instalado el buje de caucho necesita, necesita tener más absorción de vibración, ¿sí? Digamos la cabina, digamos el motor, ¿sí? Pero una barra de torsión que me está sosteniendo el eje con toda la potencia de la transmisión, ocupa un buje de poliuretano, un buje con diferentes características, ¿sí? Me va a ofrecer mayor durabilidad, más resistencia al aceite y a contaminantes y un manejo más rígido. ¿Va a durar más? Claro que sí. Es un poco más costoso, pero sí me va a dar mayor rendimiento. Y ahí es donde tengo que empezar a ver mis mantenimientos predictivos. Es decir, ¿sabes qué? Se me están dañando mucho los bujes de tal componente, no sé, de las barras de torsión.
Oye, ¿son de caucho o son poliuretano? No, pues son caucho, mete poliuretano. Y también es importante que donde necesite poliuretano, porque el vehículo viene con poliuretano, ponga poliuretano, porque si no, el poner un buje demasiado flexible de caucho puede dañar otras piezas, que se sacuda demasiado los ejes, me empiece a dañar las bolsas de aire, me empiece a mover los amortiguadores, me los haga mover un poco de su posición y empieza a tener un desgaste prematuro. Para el mantenimiento, lo que se recomienda es revisar cualquier grieta o deformación y reemplazarlos, como les comenté, con un material del mismo que ya tengo utilizando, si el vehículo venía así. Si yo hice un reemplazo, ¿sabes qué? No había de poliuretano y puse caucho, pues hay que regresar al poliuretano si llevaba poliuretano. Ya si veo que me dio el rendimiento que yo necesitaba, pues puedo considerar poner la aplicación de caucho. Eso ya se deja a consideración, tomando en cuenta esos dos puntos, que el caucho es más flexible, más económico y el poliuretano es más resistente. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante es a la primera muestra de contaminación de aceites, grasas o calor extremo cerca de estos componentes, tengo que tomar medidas correctivas. O sea, eso no puede estar pasando, porque en los bujes, tanto el poliuretano como el buje de caucho, va a sufrir un desgaste prematuro y voy a tener problemas a corto plazo. Hay que alejar todo tipo de contaminantes de aceites, grasas y calor excesivo, hay que alejarlos de estos componentes. Uno de los tips que siempre me gusta hacer es que se tiene que reemplazar en juego, ¿eh? O sea, no puedes reemplazar el buje de una barra de torsión y el otro dejarlo dañado o dejarlo ahí más o menos. Iba a decir una frase que por ahí me la pegaron en un taller, pero bueno, si dejas una pieza en buen estado y una que está media dañada o medio de gallito, lo que va a pasar es que la otra pieza se va a desgastar de manera prematura. Se deben de cambiar en conjunto, ya que esto va a provocar que la rigidez sea la misma en los dos extremos de la flecha o en las dos partes de sujeción. También esto podría detonar un cierto jaloneo, una pérdida de control del vehículo. Imagínense un vehículo con 40 toneladas y como que siento que no lo puedo manejar bien porque se me mueve la suspensión o se me jala poquito el eje trasero por el tipo de bujes que puse, pues prácticamente es un riesgo latente, ¿no? Son vehículos que no podemos escatimar en el control del vehículo. Otro de los componentes súper importantes de la suspensión son los amortiguadores. De repente dice, ay, nomás para que ande el conductor ande cómodo, ¿no? Que maneje a gusto. No, no es cuestión de que maneje a gusto. Son considerados componentes de seguridad. Un amortiguador en mal estado compromete no solo la estabilidad del vehículo, sino también la seguridad de las cargas, de los peatones y la del mismo conductor. Su función principal exactamente de los amortiguadores es que las llantas se peguen al piso, o sea, que todo el tiempo estén en contacto con el piso para reduciendo movimientos bruscos, ¿no? Que bamboleen o que tengas algún brincoteo hacia un lado, esas tendencias que de repente por la carga se hacen. Bueno, el amortiguador tiene esa función, mantener las llantas en el piso para que en cualquier momento puedas hacer un giro o que puedas tener un frenado regular y preciso. Obviamente un amortiguador en buen estado va a mejorar la estabilidad. También se nota de repente, dice, ay, yo sentía bien el camión, ya le cambié amortiguadores y ahora lo siento súper bien, ¿no? Porque ya estaba acostumbrado a ese desgaste que me limitaba un poquito la respuesta al frenado, que ya se sentía un poquito que bamboleaba, ¿sí? Pero sí o sí tengo que estar haciendo una revisión de los amortiguadores de manera frecuente. ¿Qué otro defecto tenemos en el fallo de los amortiguadores? Pues es el frenado más largo. Un amortiguador que ya no está muy bueno provoca que tardes más en frenar. Y como les comenté al inicio, cuando vimos el tema de frenos, ¿no? Segundos son vitales. Si frenas a tiempo, fracciones de segundos son vitales para que tu vehículo pueda frenar, no tener un percance, tanto adelante con algún vehículo que va adelante y o atrás, que alguien llegue y se te estampe porque tardaste bastante en frenar, ni cuenta ha sido que estás frenando y llega y se estrella contigo, ¿no? También un balanceo excesivo, cabeceos, oscilaciones, en las curvas se tienden a cargar un poquito más los vehículos cuando los amortiguadores ya no andan bien, y también podemos tener aceleraciones inestables, ya que el bamboleo hace un jaloneo de la parte delantera.
Ok, ¿cómo puedo identificar un amortiguador dañado? Tengo que verlo de dos formas, de manera funcional y de manera visual. Tengo que realizar dos inspecciones. Por eso es importante estar en contacto con los operadores. Sabemos que de repente varios operadores usan el mismo vehículo. Bueno, pues hay que hacer una entrevista, un análisis con ellos. Sí, hay que preguntar si han experimentado rebotes excesivos, le pasaron bache, si lo sienten inestable en las curvas o al frenar, si tarda más en frenar, si siente que el vehículo tarda mucho en frenar. A veces no es cuestión de los frenos, sino de los amortiguadores que no pegan las llantas al piso. Si notan que el vehículo se inclina hacia un lado o hacia otro, también es importante tomar en cuenta esto. Y sobre todo los ruidos metálicos. Vimos que un golpeteo muy fuerte en la suspensión, o un rechinido al bajar y subir. Todo esto es parte de una inspección funcional. De manera visual, lo que tengo que revisar es el vástago del amortiguador, ¿sí? Que esté libre de oxidaciones, rayaduras, desgastes, golpes. Es muy común que en el trayecto, pues una piedra ya le pegó, ¿no? Ahí al amortiguador y ya tenemos algún problema de alineación. Hay que revisar también que no presente fugas. Eh, Cuando un amortiguador ya empieza a presentar fugas de aceite, ya se dañaron los sellos y ese amortiguador ya no sirve. Por más que se sienta que medio jala, no es medio jala. Acuérdense que estamos hablando de toneladas encima de él que van a tener que amortiguar. Entonces sí es importante que revisemos que no tenga fugas. Y otro punto son los soportes de amortiguador y los bujes, que no estén rotos, desgastados, desalineados, ¿sí? Y que tengan realmente su funcionalidad, ¿no? Porque a veces vemos que ya está medio guango el orificio donde entra el tornillo, ya genera juego. Todo eso provoca que el amortiguador tenga una respuesta tardía, ¿sí? Y que tengamos un problema de control del vehículo. Otro punto que nos puede dar indicio que tenemos un problema con los amortiguadores es un desgaste irregular en las llantas. Cuando vemos que nuestra llanta ya tiene un desgaste diferente al del otro lado, podemos tener un problema, ya sea en la suspensión, en las rótulas, terminales, bujes de suspensión, y o podemos tener un problema en los amortiguadores. Eso es otro detalle que también tenemos que estar revisando. El desgaste en las llantas, sobre todo en las llantas delante es donde más se marca un problema en la suspensión. Es importante revisar la suspensión mínimo cada 30,000 kilómetros. Y como siempre les he dicho, el desgaste va a depender de acuerdo al tipo de operaciones que nosotros tengamos en nuestro corporativo, en nuestra flotilla. Si tenemos desgaste en rótulas, en las perchas o soportes, lo más seguro es que otros componentes estén dañándolos. Por eso es también una revisión general. Oye, ¿sabes qué? Esta percha, este columpio se me está desgastando muy pronto, se desalinea y todo. Pues hay que ver las barras de torsión, hay que revisar si trae muelles de hojas, pues hay que revisar son los muelles. Todos esos puntos hay que revisarlos para alargar la vida útil de los componentes de desgaste natural, que son bujes, rótulas y terminales. Eso se va a desgastar sí o sí. Pero si estoy teniendo un desgaste prematuro, pues hay que revisar todo lo demás, porque puede ser que ya tengamos algún problema. De hecho, hasta los largueros, el chasis, las varas, no sé cómo lo nombra cada quien, pero a veces el mismo chasis ya tiene alguna flexión, alguna distorsión de su simetría y ya tenemos un desgaste, una desalineación de los ejes que provoca que se desgasten las rótulas, o las terminales o los soportes. ¿Sí has visto algún detalle de esos, Dani? No, pues yo creo que diario, ¿no? Ves ese tipo de eventualidades. No, sí, como no. Fíjate que ahorita todo lo que comentas, el no llevar una adecuada inspección, prevención y corrección a una suspensión delantera, trasera, inclusive hasta de los mismos remolques, puede llevar a provocar una volcadura, ¿no? Entonces, a lo mejor, ahorita mencionabas mucho el tema de los amortiguadores, que esta misma presión que debe de tener para mantenerse la llanta pegada al piso, si no es la adecuada, el vehículo se puede salir del camino y no nada más va a provocar que es el cambio de los amortiguadores o un daño a la suspensión. Ya estamos hablando que está provocando un daño a la carrocería, por ejemplo, a la cabina. Imagínate que se salga del acotamiento y se voltee del lado derecho, izquierdo, tú veas, pues ya, por ejemplo, ya tenemos una cabina dañada, estas se pueden a descuadrar,
todo el frente, cofre y a lo mejor hasta periféricos del motor, y todo esto ya va a implicar un gasto muchísimo mayor, todo por haber omitido cambiar los amortiguadores. Por ahí, de hecho, nos comentaban ahorita una pregunta que decían que cada cuándo hay que cambiar estos, hablando de estos ahorita, ¿no? Pues tú mencionabas muy bien que la revisión de las pensiones debe hacerse cada 30,000 kilómetros, sí es correcto, y pues el cambio de los amortiguadores debe de hacerse conforme al desgaste, todo lo que nos mencionabas que pudiera tener el amortiguador, y si el amortiguador no presenta ninguna anomalía, pues se recomienda hacerse el cambio cada vez que se reemplacen o se sustituyan las llantas, ¿no? Si voy a reemplazar las llantas delanteras, ¿no? Pues de una vez echo mi vistazo a los amortiguadores, a mis bujes, a los brazos, a ver en qué situación se encuentran, ¿no? Y principalmente los bujes, ¿no? Que sufren un desgaste o pueden sufrir roturas por el tipo de material de caucho de que son, de que están compuestos. Y el amortiguador, pues va perdiendo su presión. Por eso también es muy importante revisar la calibración de aire de estos, ¿no? Cuando son de aire y sustituirse al momento que ya hayan perdido cierta fuerza, ¿no? Para mantener el vehículo estable. Bien comentabas, ¿cómo podemos notar cuando una suspensión está mal? Bueno, ahorita decías que pues por la llanta, ¿no? El desgaste irregular de las llantas, ¿cuántas veces no pasa que vemos vehículos ya que parecen traer llantas de Fórmula 1, ¿no? Ya todas lisas. Dices, órale, pues ¿qué? ¿Es un camión de competencia o por qué, no? Pues simplemente pues ya no va a tener el agarre adecuado, vemos que está más desgastado de un lado que de otro, pues eso quiere decir que tienes un problema en algún lado de la suspensión. Y no nada más hay que tener en cuenta ni los amortiguadores ni los brazos, creo que también las unidades que tienen muelles, pues estos también, hasta el mismo brío, ¿no? O sea, de repente decimos, son cosas de mantenimiento que pues pueden esperar. No, yo creo que nada puede esperar porque al igual que el sistema de frenos, son componentes que se tienen que estar previniendo en su mantenimiento para poder evitar catástrofes, ¿no? Que son las mismas volcaduras, colisiones, o que inclusive, ahorita mencionabas de las varas del chasis, sí que crees que sí nos ha tocado ver que de repente por la salida de un eje dañado que nunca llevó un mantenimiento adecuado, pues este mismo dañó el chasis o dañó la vara. También fíjate que nos ha tocado de que al momento de la torcedura o de la volcadura, por tener dañada una suspensión, la misma quinta, la misma quinta rueda, que es la que nos soporta el semirremolque, ha salido afectada, pero pues por lo mismo que se arranca. Y por consiguiente, hemos visto cajas partidas a la mitad o los mismos cargadores de las plataformas ya se vencieron. O sea, es el dejar de dar un mantenimiento o corregir algo que requiere tu vehículo, tu tractocamión, no, nos puede implicar un costo más severo, ¿no? Y hasta una pérdida total. Ahí dices, ¿cuánto costará hacerle un servicio a la suspensión, los amortiguadores, cambios de bujes? Pues todo puede variar, ¿no? Entre unos 20,000, 50,000 pesos aproximadamente, ¿no? Y que no se lo tienes que hacer tan regularmente, sino periódicamente en cada revisión que tienes. Pero ese costo, preferible a las pérdidas total que luego nos tienen que pagar las compañías de seguros de tractocamiones hasta de 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no nada más fue la suspensión, sino ya fue toda la volcadura, el remolque, la caja y bueno, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí es de suma importancia que no dejemos pasar todas estas recomendaciones que nos das, ¿no? En las rótulas, los muelles, las abrazaderas, los tensores, las granadas, los bujes, ¿no? Y principalmente revisar la alineación de los vehículos para darnos cuenta si tenemos algún problema en la suspensión, vibraciones, ruidos, que ya pasamos algún camino irregular, un tope y empezamos a oír tronidos en la suspensión y lo dejamos porque nos urge llevar la carga, ¿no? Pues es mejor pararse y revisar cuál es el problema porque igual lo comentabas, no hay vuelta atrás, ¿no? Ya es un problema que no se tendría que esperar. Y es mejor, pues, cuidar la integridad tanto del operador como de la carga, ¿no? Y bueno, y de los daños a terceros que eso se puede ocasionar.
Sí, así es, Dani. De repente, pues si comparamos lo que sale una reparación de suspensión, una reparación completa, un mantenimiento correctivo, digámoslo, yéndonos a los niveles altos, no tiene nada que ver con lo que podría detonar un siniestro, ¿no? Pues, en cuestión de suspensiones, pues al final de cuentas va de la mano con el sistema de frenos, o sea, son de los dos sistemas más complejos y que tienen más, pues más que ver con los siniestros, ¿no? Que es la omisión de estos dos puntos es lo que puede detonar más siniestros y más costosos. Ese es el punto, que sí detonan en cuestiones demasiado graves. Otro de los sistemas no menos importante que también se involucra en la prevención de siniestros es el sistema de iluminación y que de repente pasa desapercibido. Eh, Fíjate que bajo normativas internacionales, que de repente no las brincamos, ¿no? Aquí somos un poquito dados a brincarnos mucho ese tema, pero bajo normativas internacionales, el sistema de iluminación está considerado tan grave o tan delicado como el sistema de frenado. Las normas oficiales estadounidenses y nacionales también, hay una, la 068, la NOM 068 y la 122 en Estados Unidos, nos indican que tiene que tener cierta cantidad de lámparas y de cierto tipo en tu vehículo para que cubra las necesidades de iluminación. El principal objetivo de iluminación es iluminar el camino en búsqueda de una conducción segura. También que seamos vistos por otros conductores, porque no transitamos solos. Hay muchos vehículos que vienen atrás, muchos que vienen de frente. Entonces, la iluminación tiene esos dos propósitos. Marca la posición y dimensiones del vehículo, la dirección de desplazamiento y hasta las intenciones que tienes de dar vuelta o de frenar. Por eso llevamos ese tipo de iluminación y por eso tiene que cubrir ciertas características cada lámpara en cuanto a su posición, en cuanto a su color, en cuanto a su ubicación, su intensidad y de diferentes factores que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, vamos empezando con las luces delanteras y las luces de conducción. Las luces de delanteras es importante revisarlas de manera periódica el estado de la pantalla, ya sea mica, cristal y también el cromo que refleja, ¿no? Porque de esto va a depender la calidad del haz de la luz. Otro punto que tenemos que revisar, la correcta alineación. De repente nos encontramos con camiones que traen la luz que ni ven ni dejan ver, ¿no? Súper alta, nomás encandilando, y o los mentados focos de LED, que si bien tienen una intensidad mayor o un color más blanco, pues sí, pero a veces no es lo ideal, ¿no? Porque ni ven ni dejan ver y provocas que el conductor que viene de frente pueda tener un deslumbramiento y provocar un accidente grave, un choque de frente súper grave, ¿no? Porque no vas a baja velocidad. Multiplica tu velocidad o suma tu velocidad más la que viene en otro vehículo, tienes choques de 180 kilómetros por hora. Entonces sí es bastante delicado. Entonces, otro punto es que al impactar con polvo, con agua, con mosquitos, con palomitas, de un montón de cosas que se estampan en los faros, que se estrellan, que se impactan, van empezando a dañar su rendimiento. Ya se ve un poquito más opaca, se ve un poco distorsionado el haz. Entonces sí es importante que cuidemos eso, lavarlos diario, revisar que estén íntegros, que no haya sufrido algún desprendimiento del cromo de la parte de atrás del foco que puede provocar que el haz se deforme. Por ahí vemos en la diapositiva esta cómo debe de ser la alineación para la luz de cruce. Tiene tres factores que se miden, que es la profundidad, el confort y la anchura. Esto debemos de cuidarlo. Si ustedes notan, la penetración más alta o profundidad de la luz de cruce o luz de carretera normal tiene que alcanzar entre los 60 y 80 metros. ¿Sí? La zona de confort radica entre los 30 y 60 metros y tiene una forma donde los primeros 30 metros sí cubre el otro carril, ¿sí? Pero los 60 metros ya se perdió y antes de los 30 metros se vuelve a perder. Esto es para que no tengamos un deslumbramiento del conductor que viene de frente. Tenemos otro factor que se mide, que es la anchura. Esa se mide entre los 20 y 30 metros, que es donde voy situado en mi carril. Eso es para medir
dónde va el vehículo. A veces que nos perdemos, ¿no? Que vas a media línea, que ya te va saliendo. Bueno, este factor de la anchura de la luz delantera nos sirve para ubicarnos en el carril en el que vamos. Y es uno de los factores que muchos no toman en cuenta, ¿sí? Que de repente, pues hay que se vea más o menos. No, tenemos que medirla para que podamos garantizar que nuestro operador maneje cómodo con la luz. Porque luego de repente, si no está bien alineada, andas todo cansado, la vista más pronto empieza a batallar, te pega sueño. Entonces, todos estos factores que parecieran sin importancia tienen un peso tremendo en la prevención de riesgos. La luz alta, su haz cambia totalmente, como lo vemos acá. Puede alcanzar hasta los 200 metros de profundidad, tiene más anchor. ¿Por qué? Porque se supone que esa se prende únicamente cuando no tenemos conductores de frente, ¿sí? Si los focos son reemplazables, hay que revisar, hay que cambiar los dos. O sea, si ya uno está dañado o si ya perdió el color, si se empezó a opacar o ponerse un poquito oscuro, porque es muy común que los focos tienden a degradarse, llevan algunos gases dentro, sobre todo los halógenos llevan unos gases dentro que empiezan a generar un desgaste. Entonces, esa decoloración me indica que el foco ya está a punto de terminar su vida útil. No debo de reemplazar nada más uno, porque el color cambiaría y me modificaría el haz de luz. Entonces, sí es importante que se cambien los dos. Pareciera que fuera cuestión de negocio, no, es cuestión de seguridad. Y cuando veamos algún color, una decoloración, tanto en la mica como en el foco, es el momento ideal para reemplazarlos. Eso es nuestro mejor indicador. Los focos delanteros, ya sea para luz de día o los principales, deben de ser blancos. Las tonalidades permitidas por las reglamentaciones oficiales nacionales e internacionales rondan entre los 5000 Kelvin, 5000 grados Kelvin a 6500 grados Kelvin. Eso se nombra luz de día. Es una luz muy blanca, llegando a un poquito, a un colorcito así un poquito azul. De hecho, no es completamente ni azul ni amarilla, se encuentra en ese rango precisamente entre los 5000 y 6500 Kelvin. A reemplazarlos de igual manera, tengo que buscar que sean de la misma tonalidad, por eso se recomienda cambiar los dos, para que el haz de luz se complemente. Recordemos que cuando alineamos bien nuestras unidades delanteras, la izquierda se complementa con la derecha. No trabaja una unidad sola, alinea una sola, no. Se complementan para poder cubrir el haz que me indica las normativas, ¿sí? Y también para garantizar que sean de la misma intensidad. Los únicos focos que deben ser amarillos son para la niebla. Entonces, estas son las reglamentaciones. Se ha puesto muy de moda tonos muy azules, muy ultravioletas, que esos tonos no están permitidos. Y sobre todo en flotillas, pues olvídense, ¿no? Eso es totalmente riesgoso. En los vehículos HD o de flotillas, la mayoría, cada plafón, cada luz, cada reflejante tiene un propósito y un requisito que cumplir. Esto es de acuerdo a normas nacionales e internacionales que se dictaron por las autoridades viales. Bueno, voy a comentar un poquito. Nosotros tenemos una línea, ¿sí? Una línea de productos para flotillas, que es nuestra marca Bresser LKW, que se certifica, se especifica o busca que todos sus productos estén dentro de estas normativas para que puedan ser instalados con toda la seguridad y la tranquilidad del mundo, que tu vehículo no va a salir de los estándares de equipo original y que no va a infringir ninguna ley, tanto nacional o internacional, en cuestiones de vialidad. Es importante que cuando busquemos componentes de iluminación, de amortiguadores, de todo este tipo de componentes de desgaste para mi vehículo, busque que cumplan estas normativas, pues porque tal vez tenga la necesidad de entrar a Estados Unidos o tenga la necesidad de una revisión. Ahorita de repente, como que ha bajado un poquito esa cuestión de las revistas que antes se hacían. Había mucha revista de manera muy periódica hasta para los vehículos particulares que cumplieras todas las normativas para que transitaras de manera segura, no nomás para ti, sino también para las personas que transitamos en común, ¿no? En la sociedad. Bueno, la luz de posición o de cuartos tiene la función de indicar a los demás vehículos, a los demás conductores, las dimensiones de tu vehículo, ¿no? O sea, imagínate, vas en carretera y ves de lucecitas por allá a lo lejos y te vas acercando y ves que es un monstruotote, ¿no? Que es un camionzote. Tú pensás que era una moto, ¿no? Algún vehículo muy pequeño. Y ya cuando te acercas, ves que es un camión grandotote y no te da chance ni de rebasar porque va a lo mejor
fuera del carril, pero como la luz es muy pequeña, ni siquiera se alcanzaba a notar, ¿sí? Entonces, por eso es importante también basarnos en las normativas de cuántos plafones y dónde deben de ir ubicados. Para luz de cuartos, en la parte trasera mínimo deben de ser 2 en los extremos, con una intensidad media, y dependiendo del vehículo, debe de tener más. Aquí vemos una caja que nos indica cuántos plafones lleva para luz de posición y cuántos lleva laterales, que deben ser de color ámbar. ¿Sí? De repente, vemos que los traen como arbolito de Navidad. O sea, sí está bien, pero también no hay que exagerar, porque a veces eso es una cuestión de distracción, y sobre todo si no lo tenemos bien hecha la instalación, o si no tenemos bien acomodado el cable, parece, bueno, pues parece tendedero, ¿no? En vez de una instalación eléctrica, parece un tendedero de ropa. Sí, hay que revisar también daños físicos. El hecho de que vayas en carretera, se llenan de contaminantes, de piedrita los golpean, se les mete el agua, ¿sí? Yo recomiendo usar plafones con tecnología LED. Los plafones de tecnología LED tienen mayor resistencia a la vibración, a la humedad, la mayoría vienen sellados, ¿sí? Entonces, a lo mejor es un gasto un poquito más alto, pero al final, créanme que eso agrega valor, ¿sí? La luz de freno deben ser 2 plafones mínimo en la parte trasera de color rojo. Eso sí, sí o sí tiene que ir de color rojo para la luz de freno, y tiene que tener mayor intensidad que la luz de posición, ¿sí? Estoy tratando de tomar los puntos nada más, los más claves, para no hacer más demasiado largo, ¿no? Los plafones estrobo o con alguna secuencia, déjenme decirles con todo el dolor de mi corazón, porque se ven muy bonitos, pero están prohibidos, ¿sí? Se consideran una distracción, están prohibidos. Aquí en México pues nos da igual, ¿no? Los ponemos adelante, atrás, donde quiera, pero se consideran una distracción. Si se puede omitir el uso de este tipo de plafones, adelante, sería lo ideal. Se consideran distractores, así que no hay que distraernos. Manejar es un riesgo y hay que contemplar todo lo que eso involucra, ¿no? Las luces direccionales deben de ser mínimo 2, de color rojo o amarillo y de mayor intensidad que la de luz de posición o cuartos. Deben ser igual a la de stop de frenos. Para luz de niebla se considera necesario 2 faros amarillos en la parte de delante, lo más bajo posibles, y 1 en la parte trasera de baja intensidad, para que me vean. Como aquí en México no se usa mucho el de la parte trasera, lo que utilizan, pues ponemos las intermitentes. No vemos que hay demasiada niebla, prende tus faros para niebla, pero también hay que poner las intermitentes, o buscar si puedo instalar un faro de baja intensidad en la parte trasera de color amarillo, en la parte del lado del conductor, o sea, del lado izquierdo. Sí, como les comentaba, de preferencia hay que buscar lámparas y plafones que cumplan con los requerimientos y normativas. Cada plafón, cada lámpara tiene un propósito y está diseñada para cumplirlo. Incluso algunos plafones tienen certificaciones con índices de permeabilidad, es decir, que son aptos para trabajar aún bajo el agua. Eso garantiza que todo el tiempo mi plafón va a estar trabajando, ¿no? Sabemos que no son para transitar bajo el agua los camiones, pero pues aquí pareciera que los hacemos submarinos, ¿no? De repente ves camiones aquí por López Mateos que, híjoles, aquí se inunda tremendo, ¿no? Y ves que va pasando el tráiler casi empujando a todos, ¿no? Bueno, entonces, otra buena práctica que también me ha tocado ver es que hay corporativos, hay flotilleros que tienen ciertas campañas periódicas para el reemplazo de los plafones y de los focos de manera periódica. Eso reduce el riesgo de que te quedes sin iluminación. No digo que cambies cada año, ¿no? Tú evalúa el desgaste que tienen tus unidades y haz una campaña cada cierto tiempo que también te sea rentable, para evitar el riesgo de que se queden sin luz. Y algo que sí no podemos pasar por alto y que tenemos que mencionar, y ahorita Dani me va a dar la razón, las instalaciones eléctricas. Se debe de revisar que estén libres de cortes, de pegazones, debidamente aisladas y protegidos contra roces o machucones. De repente, como les contaba, andan colgando ahí como tendedero de casa o de vecindad. Si no tengo nada en contra de eso, pero de repente eso puede provocar un problema muy grave. Si es necesario hacer alguna instalación adicional a la original del vehículo, a la original de la caja, deben ser realizadas por personal certificado, calificado y con material de primera calidad. Hay que usar cable antiflama. Por ahí alguna vez escuché una persona que dijo, oye, ¿sabes qué? El cable lo está bien caro, ya voy a comprar otro cable, otra marca. Entonces yo le dije, ¿sabes qué?
la verdad que yo no te recomiendo porque al rato que se quemen tus unidades, que se queme tu camión, que se te incendie un camión por falla en el cable, que se sobrecaliente y que no se antiflama, vas a ver el costo realmente que tiene la calidad. Entonces no escatimen en eso, ¿no? O sea, realmente es cuestión de seguridad. Usar cable antiflama y de preferencia cable de uso rudo multilínea. Viene con doble protección, la protección natural que viene del PVC y aparte otro forro. Eso es lo recomendable. Dani, platícanos, ¿cuántas veces se te han incendiado camiones por falta de instalaciones? Mira, afortunadamente no han sido muchas, pero las que sí hemos encontrado, pues sí es por negligencias, porque el omitir estas correcciones y reglamentaciones que mencionabas nos puede provocar cortos en la instalación, ¿no? Aunque digas, ¿sabes qué? Que le voy a meter un foco de esta calidad, mencionabas el cable, ¿no? Que ya me sale muy caro. Le empiezan a meter otro tipo de cable, otro tipo de medida, otro tipo de característica que no es el adecuado, lámparas de mala calidad, todo porque sale un poco más barato, más económico. Esto nos ha provocado encontrar cortos, ¿eh? Y pues no nada más en el tractocamión, sino también en las cajas, cuando ya en las plafoneras y le meten de lo que tengan, o tienen plafoneras en muy mal estado, ya con humedad, sockets, ¿no? Los sockets que ya están partidos, ya están cuarteados, depende del material pero pues también el tiempo que tiene el vehículo, ¿no? Ya son vehículos a lo mejor un 2015 o un 2017, pues ya también requieren una inspección directa a todo lo que es el sistema y cableado del sistema eléctrico, ¿no? Que también nos ha tocado mucho ver, eh, los camiones, se me viene a la mente el de la película de Cars, el camión que transportaba al Rayo McQueen, ¿no? Todo lleno de lucecitas, se veía padrísimo, ¿no? El camión, bueno, es una caricatura, pero es una caricatura, pero en verdad existen, o sea, sí hay en la carretera, sí. Luego dices, a ver, este cuate, ahí vas en carretera y vas viendo al tráiler que va atrás de ti. Y de repente lo ves con luces en el copete y dices, ah, caray, digo, este cuate no ve, mejor me quito, porque sí se verá muy bonito con sus luces ahí en el copete y todo el parabrisas como si fuera de estos de arbolito de Navidad que le ponen sus series, ¿no? Así a todo alrededor, el chiste que se vean, que se vea todo el tracto iluminado, ¿no? Pues eso, aparte de que hace que el operador pierda visibilidad, ¿no? Pues puede provocar un corto, ¿no? Por una fuga eléctrica, ¿no? Hay muchísimas fugas eléctricas por este tipo de instalaciones. Yo pues recomiendo que pues no se realice. Si el vehículo no lo lleva, pues no se lo pongas, ¿no? Y si el vehículo le tienes que reemplazar alguna luz, algún plafón, pues que sea el de las características que lleve el vehículo, no le metas ni de más ni de menos, ¿no? Otra cosa que nos hemos encontrado, hay veces que cuando los vehículos se incendian es por algún tipo de adaptación, y ya no me refiero tanto a las luces, ¿no? Ya de repente dice la compañía de seguros, oye, está incendiado, vamos a revisarlo. Ah, sí, vamos a revisarlo en conjunto y vemos que ya trae una adaptación, que ya le pusieron un tipo de cornetas, ya le pusieron un tipo de fuente de poder para audio y sin filtros, ¿no? Y eso puede haber originado el incendio, ¿no? No tenemos certeza, pero pues si ves que por ahí se empieza a originar, digo, eso ya le toca a los peritos, pero porque se cuelgan de líneas de no va, dices, me la voy a poner esta fuente, pues acá hay corriente, ¿no? Y se agarran de la línea del elevador, ¿no? O ya nada más donde ven corriente y se cuelgan, ni siquiera sin ningún tipo de protección. Es recomendable, pues, no hacer este tipo de adaptaciones para prevenir un riesgo mayor y tener también en consideraciones todo el ruteado de las líneas, ¿no? El cableado, mencionabas hace rato que hay veces que hasta las mismas piedritas en el camino, la intemperie, todo el clima, pues puede dañar esto. Pues sí, claro, se van resecando, pues es un material plástico, se pueden ir deteriorando, pero no podemos dejar descubiertas la línea, porque con cualquier rocecito que tengamos, nos puede provocar un corto, ¿no? Revisión de los relevadores, los fusibles, los actuadores. ¿Por qué? Porque también hay veces que tenemos una variación de amperaje y no es el óptimo.
Y de repente, ¿qué sucede? Pues un sobrecalentamiento que también nos pueda provocar un incendio o un corto, ¿no? Y de repente, si ahí van los operadores en su tracto y de repente se le baja la iluminación del tablero, se le baja la iluminación de la luz interior, ya se le prendió un testigo en el tablero y dices, pues, ¿qué será? No, pues es que tienes una variación de amperaje y estás con daños con intermitencia, pues que debes de revisar, ¿no? Porque sí puede resultar algo peor, ¿no? Las líneas eléctricas pues llegan a perder sus aislantes, ¿no? Todo el ramaje, inclusive que está mal aislado, ¿no? Por alguna incorrecta instalación, porque a lo mejor le metes el cableado con las especificaciones que debe de llevar el vehículo. Pero hay que saber quién se las va a hacer, porque le podrás meter lo mejor de todo, pero el chiste es que no te cuelgues de cualquier línea y que realmente hagas la instalación correcta, la instalación adecuada, ¿no? Entonces sí, claro que hay opciones para no meter las piezas originales, ¿no? Puedes meter nacionales, alternativas, pero siempre y cuando se cumplan con esas características y no tengamos ningún problema al momento de la operación. Me tocó una vez, y fíjate, y no fue en un camión de equipo pesado, fue una camioneta de esas de 3,5 toneladas, pero ya como moderna. En carretera se quedó parada, pero así se apagó. Caray, ¿por qué se apagó esta camioneta? No, pues viendo de todo, se quedó sin corriente eléctrica. Ya cuando se la llevaron por asistencia, pues resulta que le habían metido una adaptación a este vehículo y eso fue lo que provocó que se hiciera un corto masivo, empezó a afectar el módulo del BCM, del de accesorios, el SM a la computadora, hizo un corto pero verdaderamente grande que no se protegió el vehículo, pero no es que trajera un mal equipo, simplemente que no hicieron una instalación correcta, no hicieron la instalación adecuada y no metieron los materiales, el cableado que debe de llevar o que cumple las especificaciones de seguridad. Pues sí, Arturo, pues así es lo que nos ha tocado vivir. Afortunadamente no tantos incendios, pero sí nos han llegado a tocar y es por estas causas. Sí, fíjate que a mí también me ha tocado detalles así de instalación. Ahorita estaba recordando, pues como con lo que platicabas, ¿no? Cómo causa daños al BCM, que se Sí. quedan porque se colgaron de la línea del GPS o se colgaron de alguna línea y ya bloquearon el camión, por allá se quedó parado. Y eso son pérdidas. O sea, al final de cuentas son costos altos que pagamos por no realizar una instalación con personal calificado y con materiales de calidad. También hay cuestiones a veces que omitimos. Una vez me tocó en un corporativo que estaban utilizando un tipo de acumulador. Entonces, al hacer el análisis del vehículo y los cálculos, sacamos que estaban metiendo dos acumuladores, cuando el vehículo Ujú. realmente nada más necesitaba uno. Cuando vieron todo lo que estaban gastando de manera anual, imagínate, 3,600 pesos por 1,200 unidades. O sea, imagínate el dineral que estaban gastando por no haber hecho un análisis por una persona calificada y que pudiera ayudarlos a hacer algo como se debe de hacer, ¿no? Estaban gastando muchísimo dinero en algo que no les estaba dando resultado, era un exceso. Al final, lo único que estaban generando era un desgaste prematuro en el alternador porque tenía que llenar dos baterías en vez de una. Y así sucede, ¿no? Cuando hacemos cosas que no son las adecuadas, pues eso es un gasto, ¿sí? Un gasto y un riesgo tremendo que podemos correr. Sí, claro, y fíjate que igual es un mal asesoramiento, ¿no? Porque a quién le dijo a este cuate que llevaba dos baterías, ¿no? Digo, los tractocamiones sí llevan más de un acumulador, pero pues hay veces que los quieren traer funcionando con uno solo, ¿no? Y pues tampoco es posible. Ahora, por ejemplo, está muy de moda todos los carros híbridos, los eléctricos, ¿no? Y dices, oye, pero mi vehículo lleva un año y ya me dijeron que tengo que cambiar el acumulador general, el generador, ¿por qué será? Bueno, es que a lo mejor en la agencia no le dijeron al cuate que no debe de cargarlo al 100%, ¿no? Que debe de dejarle un rango de carga. Como los celulares, nunca cargues tu celular al 100%, déjalo en 96, 95 las baterías de carga de los vehículos, ahora híbridos, también debe de ser así. Porque si no estás provocando un desgaste innecesario a tu batería y que te pueda llegar a provocar algún fallo, ¿no? Alguna anomalía. Así es, y bueno,
Aquí tenemos una tablita donde podemos ver más o menos los costos y lo que representa un no mantenimiento o omitir algún tipo de mantenimiento y que detona en un siniestro. Así es, Arturo, Daniel, muchísimas gracias por esta charla, la verdad, súper interesante. Y como bien decías, hacer un mantenimiento preventivo posiblemente nos pueda costar unos 20,000 pesos. El correctivo que es sumamente necesario ya un costo de 50,000, pero un siniestro, una volcadura, la pérdida de vida, en poner en riesgo a nuestra operación, eso la verdad no tiene precio. Y todos los que estamos aquí sabemos lo caro que es mantener una operación y lo importante que es que no haya siniestros. Un descuido puede convertirse en pérdidas de vida también y hoy sabemos que pues nos vienen demandas, nos viene paro de operaciones, no podemos entregar la mercancía, podemos perder vidas y podemos perder a nuestro operador. Así es que muchísimas gracias. Recuerden que la mayoría de los siniestros sí se pueden prevenir. En Grupo Innovación confiamos en eso. Y vamos a abrir preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda y quiere levantar la mano, adelante. Ok, yo veo que todo quedó muy claro. Pues les queremos agradecer mucho. Quiero darle las gracias a PIMSA, a Irma Soto, a todo el equipo que estuvo aquí para ayudarnos, a Brenda, a todo el equipo que hace posible esto. Muchísimas gracias y pues dejamos el micrófono abierto un momento para ver si hay alguna otra duda. Ok, adelante. Tenemos aquí a una Antonio. mano. Antonio, ¿qué tal? Listo, ya está habilitado tu micrófono, Antonio. No te escuchas, Antonio. Está apagado tu micrófono. En lo que Antonio toma la palabra, voy a contestar una que nos había puesto Víctor sobre con la experiencia de alguna plataforma de GPS. Depende qué estás buscando, Víctor. Hay diferentes soluciones. Posiblemente si lo que quieres es una puntuación de que te diga dónde está tu unidad y te dé una notificación si sale de ruta. Hay información para eso, pero yo creo que podríamos platicarlo más para poderte ayudar. Nos dice Antonio que está bloqueado el micrófono. Parece que ya está habilitado, Antonio. Ok. No, si quieres escribirnos, Igual si Antonio. quieren escribir su pregunta, ajá, y la leemos, si no Así puede es. con el micrófono. Así es. Aprovechamos ahorita lo que Antonio nos comparte su pregunta. Nada más recordarles, por favor, que nos ayuden todos con el registro en la liga que les compartió Brenda, para que les podamos hacer llegar su reconocimiento a Academy por haber participado en el webinar. Entonces es bien importante para tener ahí los datos. A ver, Antonio, dinos. ¿Pueden enviar la liga? Sí, claro que sí. Para los clientes de Grupo Innovación, este material va a estar disponible en la academia para que también puedan ingresar con toda tranquilidad. Nos comenta Antonio, solamente darles gracias por sus experiencias y todo sirve para mejorar los procesos. Bueno, pues excelente. Esta plática la vamos a tener en Monterrey el 19, allá en el Summit que organiza PIMSA. Si tienen oportunidad, allá nos vemos. Y también quiero mandar un agradecimiento especial a Irma Soto por abrir la conversación y sumar para prevenir riesgos y hacer de este mundo un lugar más seguro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y gracias a todo el equipo de APIMSA y de Grupo Innovación.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.